El material que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 y estambre apto para tejerse con ese mismo número de gancho en color rosa. Hay que buscar un tono que sea semejante al que tiene este personaje. Es el color base en el que va a ir toda la cabeza completa, y ya los detalles vamos a tejerlos en un tono de rosa más oscuro. Este es rosa mexicano. También vamos a necesitar un poco de estambre en colores amarillo y negro. Comenzamos con el estambre en color rosa. Vamos a hacer 17 cadenas. Sobre estas cadenas vamos a tejer alrededor, de modo que vamos a ir formando un óvalo. La primera vuelta la vamos a hacer levantando solamente el hilo de atrás de la cadena. Cada cadena tiene 3 hilos, uno abajo, uno arriba y uno atrás. Justo en ese hilo es en donde vamos a tejer toda la vuelta. Comenzamos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Ahí vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después 14 medios puntos, uno en cada punto. Ahora en la última cadena vamos a tejer 3 medios puntos juntos. De este lado de la cadena vamos a hacer 14 medios puntos, uno en cada punto. En este caso estamos atravesando ahora la cadena completa, los 2 hilos que tiene arriba. Terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en el mismo lugar donde tejimos los primeros 2 medios puntos juntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe terminar con 34 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a voltear el tejido. Esta vuelta se va a tejer por el revés. Hacemos un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Ahora 14 medios puntos, uno en cada punto.
Después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, ahora un medio punto y nuevamente 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Vamos a tejer ahora 14 medios puntos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Comenzamos la vuelta número 3 con una cadena. Vamos a voltear el tejido. Hacemos un medio punto en el primer punto. Después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Nuevamente 14 medios puntos, uno en cada punto. Ahora 2 medios puntos juntos sobre cada uno de los siguientes 2 puntos. Es decir, que después de los 14 puntos tejí 2 medios puntos juntos y en el siguiente punto 2 medios puntos juntos. Ahora un medio punto y en el siguiente 2 medios puntos juntos y nuevamente en el siguiente 2 medios puntos juntos. Hacemos ahora 14 medios puntos, uno en cada punto. Y terminamos esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en cada uno de los últimos 2 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Damos vuelta al tejido. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Ahora 20 medios puntos. Después 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. O sea, 2 juntos, 2 juntos y 2 juntos. Nuevamente 20 medios puntos, uno en cada punto.
Termino esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrarla. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5, volteamos el tejido. En esta vuelta vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 52 puntos, al igual que la vuelta anterior, y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Hasta aquí llevamos 5 vueltas, vean cómo va quedando nuestro tejido. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 6, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los primeros 2 puntos. Ahora 23 medios puntos, uno en cada punto. Después 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. 2 juntos, 2 juntos y 2 juntos. Ahora 23 medios puntos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí nos deben quedar 58 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7, volteamos el tejido, vamos a hacer 2 medios puntos juntos en cada uno de los primeros 2 puntos. Ahora 26 medios puntos, uno en cada punto. Ahora 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. 2 juntos, 2 juntos y 2 juntos. Nuevamente 26 medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos en el último punto y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Terminamos esta vuelta con 64 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8. Volteamos el tejido. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en cada uno de los primeros 2 puntos. Ahora 29 medios puntos, uno en cada punto, y sobre los siguientes 3 puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. Terminamos esta vuelta haciendo nuevamente 29 medios puntos, 2 medios puntos juntos en el último punto y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos esta vuelta número 8 con 70 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 9. Volteamos el tejido. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en cada uno de los primeros 2 puntos. Ahora 32 medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. Nuevamente 32 medios puntos, uno en cada punto. Y terminamos con 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe terminar con 76 puntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la segunda parte de esta pieza. Vamos a separar 24 puntos en cualquiera de los lados rectos y dejamos libres en esta parte 52 puntos para poder tejer sobre ellos. Este marcador está en el punto número 1 y el siguiente en el punto número 24. Con el mismo estambre vamos a colocarlo en el punto que sigue del que tiene el marcador. Estamos por el revés del tejido. Hacemos una cadena. Ahora vamos a atravesar de arriba hacia abajo el mismo punto donde colocamos el estambre y de abajo hacia arriba el siguiente punto. De ahí voy a sacar un punto y voy a hacer un medio punto. Estos medios puntos son en relieve por encima. Voy a regresar al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto, y este paso lo repito hasta terminar de este lado un punto antes del que tiene el marcador. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto, y así hasta terminar. He tejido hasta aquí 51 puntos. El último punto se va a tejer regresando al lugar por donde salí y saliendo exactamente por el punto que tiene el primer marcador. Saco un punto y, como pueden ver, este medio punto va a quedar de este lado y no sobre el punto que tiene el marcador, de modo que no afecta. Aquí, si quitamos el marcador, van a poder ver que tiene libre el punto que habíamos marcado, a pesar de que tejimos también sobre él. Comienzo con una cadena, la vuelta número 11. Voy a voltear el tejido y voy a tejer sobre los 52 puntos que hice en la vuelta anterior
un medio punto en cada punto. En este caso ya son medios puntos normales, como los que tejimos en esta parte. Y voy a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar con 52 puntos. Vamos a hacer otra vuelta más de 52 puntos en total, comenzándola con una cadena. Hasta aquí llevamos 12 vueltas en total. La siguiente vuelta se comienza con una cadena y ahora vamos a tejer medios puntos también en relieve, pero por atrás o por abajo. La primera vuelta que hicimos, que fue la vuelta número 10 en medios puntos en relieve, fueron en relieve por encima o por enfrente, y cuando los tejimos entramos de arriba hacia abajo y salimos de abajo hacia arriba. En este caso va a ser al contrario. Vamos a entrar de abajo hacia arriba por el primer punto y a salir de arriba hacia abajo por el segundo punto. Hacemos un medio punto, regreso al lugar por donde salí de abajo hacia arriba, salgo por el siguiente punto de arriba hacia abajo, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar esta vuelta con 52 puntos en total nuevamente. He tejido hasta aquí 50 puntos. Este sería el punto número 51. Y el último punto se va a tejer en la orilla de forma normal. Y aquí ya tenemos completos los 52 puntos que necesitamos para tejer la siguiente vuelta, que se va a comenzar como una cadena. Volteamos el tejido. Vamos a hacer 8 medios puntos, uno en cada punto. Ahora voy a hacer 3 disminuciones simples consecutivas sobre los siguientes 6 puntos. ¿Cómo se hace una disminución? Saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya está hecha la primera disminución. Saco un punto del primer punto libre que encuentro, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la segunda disminución. Saco un punto del primer punto libre que encuentro, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya están 3 disminuciones consecutivas. Vamos a tejer ahora 24 medios puntos, 3 disminuciones y 8 medios puntos. Hice los 24 puntos. Ahora voy a hacer
3 disminuciones consecutivas. 1, 2 y 3. Termino esta vuelta haciendo 8 medios puntos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta con 46 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 46 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 16 con una cadena. Vamos a dar vuelta al tejido. Hacemos 5 medios puntos, uno en cada punto. Ahora 3 disminuciones consecutivas sobre los siguientes 6 puntos. Una, 2 y 3. Después 24 medios puntos, 3 disminuciones consecutivas sobre los siguientes 6 puntos y terminamos esta vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto y 40 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 17 con una cadena. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Después 3 disminuciones consecutivas sobre los siguientes 6 puntos. Ahora 22 medios puntos, uno en cada punto. 3 disminuciones consecutivas sobre los siguientes 6 puntos. Y terminamos esta vuelta haciendo 3 medios puntos, uno en cada punto. Hemos tejido hasta aquí 17 vueltas. La vuelta número 18 se va a tejer en la parte superior, comenzando aquí y rodeando de esta manera hasta llegar acá. Como pueden ver, quedó como un sobrecito, como una bolsita. Vamos a tejer la siguiente vuelta sobre este lado recto, sobre los 24 puntos que separamos y dejamos sin tejer, y la vamos a terminar sobre este lado recto hasta llegar aquí. Comenzamos haciendo una cadena. Vamos a tejer 5 puntos distribuidos con una separación aproximada. No va a ser exacto el lugar. Llegamos al punto anterior, al de los primeros 24, sobre el que tejimos esta parte. Ahí vamos a tejer nuevamente, pero en este caso será una vareta y un medio punto alto en el mismo lugar. Vamos a pasar un punto sin tejer. Hacemos 22 medios puntos.
pasamos un punto sin tejer y exactamente un punto después del marcador vamos a tejer ahora un medio punto alto y una vareta. Terminamos esta vuelta haciendo 5 medios puntos como los que tejimos al inicio de la misma, tratando de darles la misma separación. Como les dije, no es en un lugar exacto. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Con las instrucciones que les doy a continuación, van a tejer 2 piezas iguales, ahora con color amarillo. Comenzamos haciendo 5 cadenas y sobre ellas 4 medios puntos que vamos a tejer solamente en el hilo de atrás de cada cadena. Comenzamos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena, volteamos el tejido para comenzar la vuelta número 2. Vamos a hacer un medio punto en el primer punto y después sobre los 2 siguientes puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. Terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en el último punto. Aquí nos quedaron 6 puntos en total que vamos a repetir por 4 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7, volteamos el tejido. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y hacemos un medio punto en el segundo punto. Después 2 medios puntos más, uno en cada punto, y terminamos esta vuelta sacando un punto del quinto punto, un punto del sexto punto y los 3 que tengo en el gancho los voy a cerrar juntos. Hacemos una cadena, vamos a tejer en todo el contorno una vuelta de punto deslizado. Vamos a procurar tomar solamente un hilito de la orilla. En los dos costados y en la base y en la parte superior, o sea en la última vuelta, vamos a tejer un punto deslizado en cada uno de los 4 puntos que quedaron.
Cerramos esta vuelta levantando la cadena completa que se formó con el primer punto deslizado y haciendo un punto deslizado nuevamente en ese lugar. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color rosa vamos a tejer en todo el contorno una vuelta de punto deslizado, levantando solamente el hilo de arriba de cada una de las cadenas. Pueden comenzar en cualquiera de los puntos. Vamos a procurar que no encoja nuestro tejido. Y así hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, o sea, aquí atravesando exactamente el centro de la cadena. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo con la otra pieza. Ahora con rosa mexicano vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos que me quedan. Vamos a terminar esta vuelta con 16 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color rosa vamos a tejer también 16 puntos sobre los 16 de la vuelta anterior, pero de esta manera. Voy a colocar el estambre en cualquier punto de la vuelta número 2 y ahí hago una cadena. Saco un punto del primer punto, que es el mismo lugar en donde coloqué el estambre. Saco un punto del segundo punto y cierro los 3 puntos juntos. Regreso al segundo punto, saco un punto de ahí, saco un punto del tercer punto y cierro juntos los 3 puntos. Regreso al punto número 3, saco un punto de ahí, saco un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esto es lo que voy a hacer hasta terminar la vuelta. Regresar al punto donde tejí por última vez, sacar un punto y después un punto del siguiente punto.
cierro los 3 puntos juntos, regreso y saco un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Estoy tejiendo esta vuelta de esta manera para que no se vea el cambio de color. Y aunque pareciera que estoy duplicando los puntos, si cuentan estas cadenitas superiores que quedan al tejer esta vuelta número 3, van a ver que son también 16, igual que la vuelta anterior. Vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí pueden ver el revés de nuestro tejido para que lo comparen con el suyo y les debe quedar igual. Comenzamos la vuelta número 4 haciendo una cadena, 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente punto y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos y un medio punto solo, 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con color rosa vamos a hacer 3 cadenas y en la primera de las 3, que es esta, vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, volteamos el tejido, vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los 2 puntos de la vuelta anterior, por lo que esta vuelta número 2 debe terminar con 4 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos y terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en el último punto. Para rectificar, la vuelta número 1 termina con 2 puntos, la vuelta número 2 con 4 y la vuelta número 3 con 6. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4, volteamos el tejido, vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, después 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos y terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los 2 puntos que quedan. Aquí en total, en esta vuelta número 4, me deben quedar 8 medios puntos. Ahora en estos 2 lados rectos, así vamos a tejer una vuelta de punto deslizado. Hacemos una cadena y vamos a tomar solamente el hilito de la orilla de cada vuelta y ahí vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, nuevamente un punto deslizado en el mismo lugar para rodear y continuar del otro lado haciendo igual un punto deslizado en cada vuelta, procurando levantar solamente
un hilito en la orilla. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora sobre este lado curvo vamos a tejer 8 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos esos 8 puntos en esta segunda vuelta en color rosa mexicano. Un punto sobre cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer y vamos a tejer un medio punto en el segundo punto. Después 4 medios puntos, uno en cada punto. Sacamos un punto del siguiente punto, un punto del último punto y los 3 que tenemos en el gancho los cerramos juntos. Aquí nos quedan 6 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer. Hacemos un medio punto en el segundo punto, después 2 medios puntos, sacamos un punto del siguiente punto y un punto del último punto y los cerramos juntos. Aquí nos quedaron 4 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer, hacemos un punto en el segundo punto, pasamos el siguiente punto sin tejer y hacemos un medio punto en el último punto. Aquí nos quedaron 2 puntos en total. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y vamos a comenzar desde este lado haciendo una vuelta de punto deslizado hasta terminar aquí. Vamos a colocar el estambre en el último punto deslizado en color rosa. Y comenzamos haciendo un punto deslizado, levantando solamente un hilito en la orilla. Y vamos a procurar hacer 9 puntos deslizados repartidos de este lado y 9 de este lado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a tejer ahora con el color rosa, pero nos vamos a apoyar de un gancho más delgado que el que estábamos utilizando para tejer. Este es de acero del número 4, ya que las cadenas que hicimos con cada punto deslizado van a quedar un poco más cerradas, un poco más apretadas. Entonces, para que nos facilite tejer la siguiente parte, procurando no tejer esta vuelta apretada.
Vamos a hacer 9 medios puntos, levantando completa cada una de las cadenas. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer, hacemos un medio punto en el segundo punto y después un medio punto en cada uno de los puntos que sobran. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer, hacemos un medio punto en el segundo punto y después un medio punto en cada uno de los puntos que sobran. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente punto, después 3 medios puntos, uno en cada punto, sacamos un punto del siguiente punto y un punto del último punto y los cerramos juntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto sin tejer, hacemos un medio punto en el segundo punto, un medio punto en el siguiente punto, sacamos un punto del penúltimo punto, un punto del último punto y cerramos juntos los 3 puntos. Para rectificar en este color rosa, hicimos en la vuelta número 1 9 puntos, en la vuelta número 2 8, en la vuelta número 3 7, en la vuelta número 4 5 y en la vuelta número 5 3 puntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo de este lado. Nos debe quedar otra pieza idéntica a esta de este lado. Vamos a colocar el estambre en color rosa de este lado. Hacemos una cadena y vamos a hacer un borde en todo el contorno, al igual que aquí, en punto deslizado. Levantando solamente un hilo en la parte de la orilla, en todo este lado y en este. Ahora sobre este lado y este vamos a tejer también punto deslizado, pero en este caso levantando solamente el hilo de arriba de cada cadena. Al llegar a la esquina hacemos una cadena y continuamos tejiendo los puntos que faltan. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como pueden ver, queda con una forma curva. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Ahora con color rosa mexicano y con las siguientes instrucciones vamos a tejer 2 piezas iguales. Comenzamos haciendo 4 cadenas, contando del gancho hacia adelante vamos a tejer un medio punto en la segunda cadena y después un medio punto en cada una de las 2 cadenas que me quedan. Aquí en total debemos tener 3 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido,
Vamos a tejer un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Aquí me quedaron 4 puntos en total. Hacemos una cadena para voltear el tejido. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto, un medio punto en el segundo punto, saco un punto del segundo punto, un punto del tercer punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Hago un medio punto en el tercer punto y un medio punto en el cuarto punto. Aquí hicimos un aumento, en total nos quedan 5 medios puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 5 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, volteamos el tejido, vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos el siguiente punto sin tejer y terminamos la vuelta haciendo 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí hicimos una disminución y nos deben quedar 4 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, volteamos el tejido, vamos a hacer un medio punto en el primer punto, sacamos un punto del segundo punto, un punto del tercer punto y los 3 que tengo en el gancho los cerramos juntos. Terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en el último punto. Aquí nos quedaron 3 medios puntos. Vamos a tejer una vuelta de punto deslizado en todo el contorno. Hacemos una cadena y vamos a comenzar haciendo un punto deslizado en cada vuelta, levantando solamente un hilito de la orilla. Ahora sobre estos 3 puntos, un punto deslizado en cada uno de ellos. Lo que hice aquí lo voy a tejer hacia acá. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Les recuerdo que como esta tienen que hacer otra pieza igual. Cambiamos a color rosa, vamos a dejar libres estos 3 puntos de cualquiera de los lados y vamos a tejer esta primera vuelta solamente sobre el hilo de abajo de cada cadena que se formó al hacer cada punto deslizado. Coloco el hilo, hago una cadena y un medio punto en ese mismo lugar. Después un medio punto en cada uno de los puntos, de modo que esta vuelta debe terminar con 15 puntos en total. Como pueden ver, aquí reduce un poco el tejido. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer 6 medios puntos, uno en cada punto. Después sobre los siguientes 3 puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. Dos juntos, 2 juntos,
y 2 juntos. Terminamos esta vuelta haciendo 6 medios puntos, 1 en cada punto. Esta vuelta se termina con 18 puntos en total, que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 18 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, volteamos el tejido, vamos a tejer 6 medios puntos, 1 en cada punto. Ahora 3 disminuciones simples en medio punto sobre los siguientes 6 puntos. Para hacer la primera disminución saco un punto del primer punto libre que encuentro, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí está la primera, saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la segunda disminución, saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Hice ya las 3 disminuciones. Vamos a terminar esta vuelta con 6 medios puntos, 1 en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a hacer ahora 4 medios puntos, 1 en cada punto. Hacemos una disminución simple sobre los siguientes 2 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución doble. Sacamos un punto de cada uno de los siguientes 3 puntos y los 4 puntos que quedan en el gancho los cerramos juntos. Esta es la disminución doble. Hacemos nuevamente una disminución sencilla sobre los siguientes 2 puntos y terminamos esta vuelta haciendo 4 medios puntos, 1 en cada punto. Vamos a cortar el hilo dejando unos 30 centímetros para poder coser. Ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a unir esta parte solo dando puntadas una detrás de la otra de esta forma. Estoy levantando solamente el hilo exterior de cada cadena en los 2 lados. Vamos a regresar la aguja atravesando la costura que acabamos de hacer. Hacemos un nudo para que ya no se deslice el hilo y que esta parte no se frunza. Vamos a doblar ahora de esta forma a la mitad y vamos a cerrar esta parte solo el color rosa. El rosa mexicano se queda debajo o dentro. Ahora vamos a regresar el hilo hacia adelante y hacia atrás. Procurando tensar un poco por 3 o 4 veces. Aquí ya queda formada la oreja. Si es el caso que decidan pegarla,
o sea, colocarla con pegamento a la cabeza. Van a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la misma aguja lanera. Si deciden coser, van a dejar el hilo para utilizarlo al momento de colocarla en su lugar. Vamos a tejer las últimas 4 piezas, que serían las pupilas y las cejas, en color negro. La muestra la voy a hacer en un color más claro para que distingan lo que voy haciendo. Ahora con color negro vamos a hacer 3 cadenas y contando del gancho hacia adelante vamos a tejer un medio punto en la segunda cadena, después un medio punto en la última cadena. Aquí nos quedaron 2 medios puntos sobre los que vamos a tejer, pero en este caso alrededor. Comenzamos con una cadena. Vamos a tejer 3 medios puntos debajo del último punto. Después 3 medios puntos debajo del siguiente punto. Ahora un medio punto entre los 2 puntos que tejimos de la primera vuelta y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Nos queda una pieza ligeramente ovalada. Como esta vamos a tejer otra igual, pero recuerden, en color negro ambas. Nuevamente con color negro vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 7 medios puntos. El primero se hace en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer 3 puntos deslizados, uno en cada punto. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta haciendo 2 medios puntos altos, uno en cada punto. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera. Para la siguiente pieza vamos a tejer idéntica a esta, solo la primera vuelta, y la segunda va a llevar los puntos invertidos. Aquí comenzamos con los puntos más cortos y terminamos con los puntos más altos. En la otra pieza va a ser al contrario. Comenzamos con los puntos altos y terminamos con los puntos más cortos. Aquí ya tenemos tejida la primera vuelta. Vamos a voltear el tejido. Sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Ahora un medio punto alto en el siguiente punto. Después 2 medios puntos. Y terminamos esta vuelta haciendo 3 puntos deslizados, uno en cada punto. Como pueden ver ahora, la inclinación quedó hacia acá. Para formar la boca vamos a utilizar estambre en color rosa mexicano. Vamos a tejer una vuelta de punto deslizado, de modo que termine exactamente en donde forma el ángulo y comience también exactamente donde forma el otro ángulo. Entre la segunda y la tercera vueltas, después de esta costillita que se formó entre la vuelta 2 y la vuelta 3, es ahí en ese canalito en donde vamos a comenzar a tejer. Atravesamos entonces el primer punto. Procuren dejar
unos 15 centímetros de hilo y a partir de ahí atraemos nuestro estambre con el gancho sin dejar que se deslice, porque este hilo lo vamos a ocupar al final, y comenzamos a hacer un punto deslizado en cada punto, procurando que el tejido no encoja hasta llegar aquí. Y vamos a procurar que queden los mismos puntos de aquí a aquí que de aquí a acá. Vamos a cortar el hilo dejando también 15 centímetros para poder bordar la sonrisa en los dos lados. Aquí tengo 26 puntos. Vamos a pasar el hilo que tenemos abajo con ayuda de una aguja lanera. Con 2 líneas inclinadas una especie de V, y hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a ocultar el sobrante de ambos hilos con aguja lanera por el revés. Aquí pueden ver, todo está colocado con alfileres, nada más para que puedan ustedes ubicar el lugar en el que van colocadas todas las piezas. El bigote lo pueden hacer con limpiapipas, con algún cordón o incluso agujetas en color negro. Aquí solamente le hice una puntada de abajo hacia arriba y bajé el estambre en la siguiente pieza, exactamente en el centro. Es hilo del mismo con el que tejimos en color rosa mexicano doble. Las orejas están colocadas por la parte de atrás y ahí se van a pegar o a coser. Lo mismo los ojos, pegados o cosidos, al igual que las cejas. Vamos a coser en esta parte esta cadena que está formada por eslabones de plástico que vienen sueltos, viene de uno por uno y ustedes lo tienen que ir engarzando. Es especial para bisutería para niños. Es para que ustedes les enseñen a hacer bisutería. Mide 75 centímetros de largo y ya sea que la aten de esa manera o que se la coloquen a los lentes que vaya a utilizar la persona a la que está destinado este regalo. Y para que los lentes no salgan de su lugar, vamos a colocar una especie de correa utilizando un arito plástico o una argollita de 1 centímetro de diámetro y una donita o liga o gomita que tenga de diámetro 3 centímetros y medio. La pasamos por el centro y pasamos el otro extremo de esta forma. Tiramos de la donita y una vez que queda de esta manera la vamos a atravesar de abajo hacia arriba, justo en el centro de los ojos, justo en el centro, en medio de los ojos, abajo de la vuelta número 5, contando de arriba hacia abajo. La enganchamos, la pasamos a través de ese punto o de ese espacio y este extremo se va a coser con el mismo estambre en color rosa en la parte de atrás.
Una vez que está cosido, colocamos los lentes y tiramos de la argollita en la parte de atrás para que se ajuste en esta parte y los lentes queden en su lugar. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo.